Saludos para todos. Vamos a retomar un tema muy importante que se llama la Biblia en su contexto. Vamos a dar un poco de introducción. Se dice que en los días de Josías el libro de la ley fue encontrado en el templo. En el templo se encontró ese libro enterrado, la Torá o libro de la ley. Y pues durante el reinado de Josías pues se hicieron los ritos ya conforme a la ley de Dios, conforme al libro que se había encontrado, y eso le valió mucho a Josías delante de Dios. Más tarde Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su época, quienes pues tan preocupados estaban por la ley que la habían enterrado bajo sus tradiciones, bajo sus reglas religiosas. A través de la historia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente se volvía a las Escrituras, a la Biblia. La Iglesia necesita regresar a la Biblia, escudriñarla por nosotros mismos y convertirnos en agentes de Dios, propagando su mensaje. Y la debemos estudiar en base a su contexto, algo demasiado básico, pero también al mismo tiempo demasiado importante. El contexto es esencial porque esa fue la manera en que Dios inspiró la Biblia, no con versículos aislados y al azar, sino con un continuo fluir de pensamiento al cual esos versículos contribuyen. Desafortunadamente podemos hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa si combinamos diferentes versículos, e incluso hasta versículos que suenen similares en el contexto pueden referirse a temas muy diferentes. Si ignoramos el contexto, casi siempre vamos a malinterpretar lo que leemos en la Biblia. Por esa razón, el contexto es la clave académica más importante para la interpretación bíblica. Y pues vuelvo a repetir, usando los versículos fuera de contexto, pues se puede demostrar cualquier cosa acerca de Dios o justificar casi cualquier tipo de comportamiento, así como lo testifica la historia. Entonces el contexto es muy interesante, es muy importante para estudiar no solamente la Biblia, sino cualquier libro. Para poder entender cualquier libro, pues tenemos que leerlo de principio a fin, no nada más tomar una parte y decir este es el pensamiento general o el principio general del libro, sino que tenemos que tomarlo y estudiarlo, leerlo hasta terminarlo y entonces ya podríamos concluir cuál es el tema principal o cuáles son los protagonistas principales de esa historia o de ese libro. No debemos o no es bueno nunca depender simplemente de lo que alguien más diga que Dios dice. El que tan a menudo la gente lea la Biblia fuera de contexto no es porque sea algo natural en nosotros, sino porque hemos sido enseñados de la manera errada por ejemplos frecuentes. Muchas contradicciones que algunos lectores dicen encontrar en la Biblia pues surgen simplemente de ignorar el contexto del pasaje que citan, saltando de un texto a otro sin tomarse el tiempo primero de entender cada texto en sus propios términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a la Biblia y tomamos un versículo, pues para poder entender, para poder comprender
lo que ese versículo está diciendo, pues debemos retroceder más atrás para ver quién lo está diciendo o por qué lo está diciendo, o más adelante, seguir más adelante para ver cómo termina el pensamiento de esa persona o de ese personaje que está diciendo esa historia o esa idea o ese principio, porque si no, nada más tomamos el versículo así directamente, pues se presta a cosas o a interpretaciones que ya comenté. Entonces, pues eso es por lo mientras lo que quería tratar. También hay que tratar también, para poder entender el pasaje, también hay que tratar muchos contextos también. Por ejemplo, el contexto literario, el contexto histórico, el contexto cultural, ¿sí? El contexto religioso, ¿sí? Porque cada libro se ha escrito en un tiempo, en una época, en un lugar, ¿sí? Mucho más la Biblia, que se escribió en el Medio Oriente, donde pues las costumbres, las tradiciones, el pensamiento, la cultura, pues es totalmente diferente a la cultura occidental. Entonces, por eso es que debemos de entender el verdadero significado, el verdadero pensamiento y el verdadero mensaje de lo que nos está diciendo la Biblia, que de por sí, el idioma en el que se escribió la Biblia es muy diferente. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda. Es muy diferente a nuestra forma de escribir, a nuestra escritura, ¿sí? Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado para poder entender, para poder interpretar algún pasaje de la Biblia y un pasaje de cualquier otro libro también, porque esos son principios generales de interpretación. Bueno, y en la Biblia pues se aplican, por ejemplo, la hermenéutica, la exégesis, ¿sí? Que son cosas mucho más profundas, pero para nosotros nos basta lo que es el contexto, ¿verdad? Para poder entender, comprender un poco más a fondo algún pasaje de la Biblia. Bueno, esto es lo que les quería comentar por el momento y pues ya seguiremos, o ya en el próximo video daríamos ejemplos prácticos aplicando el contexto, aplicando este principio básico. Bueno, no me despido, sino que nos vemos pronto. Gracias.